de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los altares alabemos con gozo angelical. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que en este momento se van enlazando en esta transmisión. Hoy con un tema maravilloso, un tema que me encanta, un tema que he querido preparar con mucho cariño para todos ustedes, pero quiero hacerles un pedido especial, bueno, dos. El primero es que cojan rápidamente algo en que escribir, un esfero y algo en que escribir, una hojita blanca, porque quiero que esta charla que les voy a dar el día de hoy la mastiquemos profundamente hoy y mañana, que la mastiquemos. Todos los textos que les voy a dar, todo lo que les voy a hablar, quiero que ustedes lo repasen y lo repasen muchas veces, porque es uno de los temas con el que más atacan a la Iglesia Católica. Entonces, rápidamente voy a poner de nuevo la canción, esta canción que no la escogí porque me guste nomás. Esta canción es el himno de los adoradores. Y hoy vamos a hablar de idolatría y vamos a hablar de adoración, y por eso puse este himno hermoso que es el himno de los adoradores. Entonces lo voy a colocar de nuevo y mientras suena, ustedes vayan corriendo. Biblia, rápido, si tienen la Biblia, búsquenla, algo en que escribir y algo con que escribir. ¿Listo? Y ya empezamos con esta charla del día de hoy sobre la idolatría. Y un tintico también háganse. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria
el coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los altares alabemos con gozo angelical. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Bueno, de nuevo, muy buenas tardes para todos. Me alegra mucho que estén ahí en esta catequesis del día de hoy, de este día tan especial dentro de esta Semana Mayor, dentro de esta Semana Santa. Hoy con un tema que es un tema que todos los católicos tenemos que manejar, que todos los católicos tenemos que apropiarnos de este tema y vamos a trabajarlo con la Biblia en la mano, con la Biblia. Aquí está la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo también desde la lógica, desde la etimología, porque ya estamos cansados, y yo personalmente estoy cansado de que a la iglesia se le señale como una iglesia idólatra y que los católicos somos idólatras. Vamos a ver en esta charla varias cosas. Vamos a ver en esta charla qué es realmente la idolatría, qué son los ídolos, qué son las imágenes, cuáles son los grados de adoración, qué es adorar. Porque lamentablemente una de las primeras cosas que los protestantes no saben es ni siquiera qué es la idolatría y no tienen ni idea qué es adorar. Entonces todo eso lo vamos a ver en el contexto de la Biblia. Vamos a hacer una charla bien bonita, como la del día de ayer, va a tener algunos pasos. Vamos a ver la idolatría en el Antiguo Testamento, la idolatría en el Nuevo Testamento. Luego, quiénes son los idólatras de hoy en día, quiénes son los verdaderos idólatras de hoy en día, según la palabra de Dios. Y luego una tandita de preguntas. ¿Listo? Vamos a pedir al Señor que nos regale la fuerza del Espíritu Santo y vamos a invocarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo para las personas que tal vez entran por primera vez a la emisión que yo utilizo la cámara frontal de Facebook y esta hace un efecto espejo. Esta es mi mano derecha. Entonces, para que sepan que me estoy echando la bendición con la mano derecha. Vamos a pedir la fuerza del Espíritu Santo y le pedimos a María Santísima que por su intercesión venga el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar con esta charla del día de hoy y quiero, digamos que, empezar con las generalidades. Y en estas generalidades quisiera saber y quisiera preguntar si alguien sabe realmente qué es un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Vamos a ir primero a las palabras mismas, vamos a ir a la etimología de las palabras. Entonces, muchas personas creen, y sobre todo nuestros hermanos protestantes, y es la primera cosa que les quiero enseñar, y es que no es lo mismo un ídolo que una imagen. No es lo mismo, ni siquiera etimológicamente significan lo mismo. Vamos a ver entonces etimológicamente qué es un ídolo y vamos a ver etimológicamente qué es una imagen, porque de aquí vamos a empezar a desgranar todo lo que, esa mazorca que vamos a ir desgranando durante toda la charla. ¿Qué es un ídolo? Entonces, según la Real Academia de la Lengua, la etimología de la palabra ídolo proviene del griego eidolet. Eidolet significa una divinidad a la que se le rinde culto.
¿Qué es un ídolo? Es algo que alguien considera que es Dios. No lo digo yo, lo dice la Real Academia de la Lengua en su diccionario etimológico. La etimología de la palabra ídolo, que viene del griego eidole, dice que es algo que la gente considera que es divino y a la que se le rinde culto. Eso es un ídolo, según la etimología propia de la palabra. Ahora, ¿qué es una imagen? Y vamos a ver cuál es el significado etimológico de la palabra imagen. Entonces, según la Real Academia de la Lengua, en su diccionario etimológico, dice que la palabra imagen es un retrato, una copia o una representación. ¿Qué es? ¿Qué es una imagen? Es un retrato, es una copia o es una representación. Ahí ya vemos tajantemente que hay una diferencia entre qué es un ídolo, es algo que alguien considera que es Dios, y qué es una imagen, que no es más que un retrato, una copia o una representación. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la verdadera prohibición que Dios hace al pueblo de Israel? Vamos a empezar por el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que realmente Dios prohíbe? Entonces vamos a ver, primero que todo, este texto, que es el texto más reconocido de todos los textos, con el cual nos señalan como idólatras. Y vamos a ir al libro del Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, capítulo 20, Éxodo capítulo 20, versículos 4 y siguientes. Éxodo, aquí ya estoy en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5. Y dice de la siguiente manera: para nuestros hermanos protestantes que durante el día o que tal vez le vamos a compartir este texto, les vamos a compartir este video, busquen su Biblia. Usted que está ya solito, que nadie lo va a ver, diga, vamos a ver si este cura tiene razón. Y coja su Biblia, hermano protestante, y revise si lo que yo le voy a decir que está en la Biblia, si está también en su Biblia o no. De pronto le venden una Biblia que no es. Éxodo 20, vamos a ir desde el capítulo 4, desde el versículo 4, capítulo 20, versículo 4. Vamos a ir desde el 3. Vamos a ponerlo uno hacia atrás. Dice, Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás otros dioses fuera de mí. Ahí empieza la prohibición. No tendrás otros dioses fuera de mí. Bueno, pero sigamos. Ojo, versículo 4 dice, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas o debajo de la tierra. Entonces, mire que ese versículo es el único versículo que utilizan los protestantes cuando nos dicen, no, lea Éxodo 24, lea Éxodo 24, pero no le dicen, lea Éxodo 23 o lo que sigue. Espere porque es que ahí no termina. Si fuera solamente este versículo, el versículo 4, no te harás imagen ni escultura alguna de lo que hay arriba en el cielo, debajo en la tierra, o en las aguas o debajo de la tierra. Si fuera solamente ese versículo, uno diría, uy, juepuchica, sí, somos idólatras, porque aquí nos están diciendo que no tenemos que tener imágenes. Pero miremos que la prohibición viene desde atrás, desde un versículo atrás. Dice el versículo 3, nuevamente lo repito, no tendrás otros dioses fuera de mí. Aquí no está hablando solamente de la prohibición de la imagen. Aquí está hablando de que no tenemos que tener otros dioses fuera del único Dios verdadero. Versículo 4, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Ahora miremos lo que dice el versículo 5, que lamentablemente nuestros hermanos protestantes pareciera que lo hubieran arrancado de la Biblia. El versículo 5 dice lo siguiente, no te postrarás ante ellas ni les darás culto. No te postrarás delante de ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ojo con esto. La prohibición no es de tener las imágenes, no es de hacer las imágenes, porque las imágenes no son ídolos. Y ahí ya empezamos a hacer esa primera comparación. Una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí puede ser una imagen. Pero un ídolo es algo que la persona cree que es Dios. Por eso empieza la prohibición diciendo, no tendrás otros dioses fuera de mí. Aquí no está prohibiendo las imágenes, está prohibiendo primero tener otros dioses
Y segundo, que a esas imágenes se les adore, se les dé culto, como si fuesen Dios, como si nosotros creyéramos que esa imagen es Dios. Entonces, ahí es donde viene la primera confusión. La idolatría, eso lo vamos a ver más adelante etimológicamente, es creer que un objeto es Dios y darle culto y darle a esa imagen la característica de Dios. ¿Entendido? Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí. Recuerden, Éxodo 20, desde el 3 y hasta el 5, no te prostrarás ante ellas ni les darás culto. Eso es importante saberlo. Vamos a ir a otro texto, Éxodo 35, 4. Ahí cerquita, Éxodo capítulo 35, ustedes lo van anotando para que después puedan buscarlo en sus Biblias también, o si la tienen, y pueden buscarlo rápidamente, búsquenlo. Éxodo 35, 4. Entonces dice aquí, Éxodo 35, 4. Moisés habló así a toda la comunidad de los israelitas. Esta es la orden de Yahvé. Reservad de vuestros bienes una ofrenda para Yahvé. Todos los que ofrezcan de corazón, reserven ofrenda para Yahvé. Oro, plata, bronce, púrpura, escarlata, etc. Entonces aquí empieza a dar una descripción en este capítulo 35 del Éxodo, desde el versículo 4. Primero, exige al pueblo que se le separen algunos objetos materiales. Y también, entonces desde aquí, esto tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito que Dios tiene para esas cosas que le está pidiendo al pueblo? Entonces vamos a devolvernos un poquitico a Éxodo capítulo 25, Éxodo capítulo 25 y desde el versículo 16. Dice de la siguiente manera, en esa arca que Dios ha construido, con eso que le pidió a su pueblo, dice que pondrá lo siguiente. Dice, en el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. Construirás asimismo un propiciatorio de oro puro, de 2 codos y medio de largo y 1 codo y medio de ancho. Harás además, ojo con esto, Éxodo capítulo 25, vamos desde el 18. Harás además 2 querubines de oro macizo que ocuparán los 2 extremos del propiciatorio. Si tener imágenes fuera pecado de idolatría, Dios sería un idólatra. Dios sería un idólatra, porque Dios dice aquí, Éxodo capítulo 25, versículo 18, harás además 2 querubines de oro macizo, que ocuparán los 2 extremos del propiciatorio. Dios manda a Moisés que se hagan 2 imágenes. ¿Y 2 imágenes de qué? De lo que hay arriba en el cielo. ¿Van entendiendo? Una imagen es una cosa, un ídolo es otra cosa muy diferente. Mire que aquí lo que está diciendo Dios es hagan 2 imágenes. No les están diciendo haga 2 ídolos. Está diciendo haga 2 imágenes. Pero no es la única vez en la que Dios pide que se haga imágenes. Vamos a ver entonces 4 momentos en los que Dios pide que se hagan imágenes. La primera ya la acabamos de escuchar, Éxodo capítulo 25, verso 18 en adelante. En el arca pondrás la tabla del testimonio que yo te daré, también harás una tapa de oro puro de 120 centímetros de largo por 75 de ancho, y en sus 2 extremos forjarás a martillo 2 querubines de oro macizo. El primer querubín estará en un extremo y el segundo en el otro. Entonces es la primera. Dios manda hacer imágenes. Si tener imágenes fuera pecado de idolatría, Dios sería un idólatra. Segundo texto del Antiguo Testamento donde Dios manda hacer imágenes. Está en el libro de los Números, pasado el libro del Éxodo, sigue el libro de los Números, capítulo 21, anótalo, Números, libro de los Números, capítulo 21, versículos 8 y 9. Dice de la siguiente manera, y el Señor le dijo a Moisés, fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta, y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará curado. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguien era mordido por la serpiente miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. Segunda vez en la que Dios
manda hacer imágenes. Ya tenemos dos textos donde Dios manda hacer imágenes. Éxodo 25, 18 en adelante, y el libro de los Números, capítulo 21, versículos 8 en adelante. Tercer texto donde Dios manda hacer imágenes o donde Dios lo permite. Primera de Reyes, escríbelo, Primera de Reyes, capítulo 6, versículos 23 al 27. Dice de la siguiente manera: en el lugar santísimo hizo 2 querubines de madera de olivo. Estamos hablando de aquí del rey Salomón, cuando el rey Salomón construye el templo para Dios. Y dice, en el lugar santísimo, es donde bajaba la presencia de Dios, el Santo Santorum. ¿Qué hicieron? 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 5 metros de altura. Cada uno de 5 metros de altura. Las alas del primer querubín medían 2 metros y medio, cada una, de manera que habían 5 metros desde el extremo de un ala hasta el extremo de la otra. El segundo querubín medía también 5 metros. Los 2 querubines tenían la misma dimensión y la misma forma. Uno y otro medían 5 metros de altura. ¿Ven? Aquí estamos viendo un tercer texto donde Dios permite que se hagan imágenes. Tenemos, para los que están llegando a la señal, estamos hablando de 4 ocasiones en las que Dios mandó a hacer imágenes. Y ya tenemos 3 textos. Primero, Éxodo 25, 16, 22. Dios manda a hacer 2 querubines para el arca de la alianza. Segundo, el libro de los Números, capítulo 21, versículos 8 y 9. Y es que Dios manda a hacer una serpiente de bronce para que el pueblo se salve de las picaduras de las serpientes. Tercer texto, Primera de Reyes, capítulo 6, verso 23 al 27, donde allí Salomón está fundando el templo, y en el lugar santísimo del Santo Santorum tiene 2 querubines de 5 metros de alto. Vamos para el cuarto texto. Y este cuarto texto donde Dios manda hacer imágenes es Primera de Reyes, capítulo 7, o sea, ahí seguidito, en esa misma construcción de ese templo de Moisés. Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 28 al 30. Dicen, estaban hechos de la siguiente manera. Tenían 2 paneles cuadrados en un armazón. Sobre los paneles habían figuras de leones, de toros, de querubines, y lo mismo sobre el armazón, tanto arriba como abajo. De los leones, de los toros, habían unos adornos de bajo relieve. Cada soporte tenía 4 ruedas de bronce, con ejes también de bronce y refuerzos en sus 4 patas. Estos refuerzos estaban fundidos debajo de recipientes de agua sobre el lado opuesto de los bajos relieves. ¿Ven? Entonces, 4 textos en los que Dios manda hacer imágenes. Y entonces les estoy aclarando. Una cosa son los ídolos, y ya vimos etimológicamente qué significa un ídolo, y otra cosa son las imágenes. Y lo que Dios prohíbe es tener ídolos. Y dijimos que según la Real Academia de la Lengua, un ídolo, ¿qué es? Lo voy a leer nuevamente, del griego eidolon, divinidad a la que se le rinde culto. Un ídolo es un objeto que una persona cree que es Dios. Un ídolo no es una imagen. Un ídolo es una cosa, una imagen es otra. Aunque un ídolo puede ser una imagen. Pero una imagen no todas las imágenes son ídolos. Y si todas las imágenes fueran ídolos, Dios sería un idólatra. Porque Dios manda en 4 ocasiones a que se hagan imágenes para adornar el lugar donde Él va a estar su presencia. Y ahí vamos. Entonces ya hemos visto precisamente textos en los cuales Dios manda hacer imágenes en el Antiguo Testamento. Ahora quiero explicarles algo que para mí es muy importante. Y es, ¿de dónde viene esa palabra idolatría? Porque es que mire que en esta semana tuve debates con muchos hermanos protestantes y hasta me dijeron que yo era un demonio, ¿no? Porque entonces yo les hacía la pregunta, bueno, ¿qué es un ídolo? No tenían ni idea. Muchos protestantes no tienen ni idea qué significa la palabra ídolo, no tienen ni idea. Entonces les dije, bueno, yo soy un idólatra, y dijeron, claro, ustedes los católicos son idólatras. Les dije, ¿qué significa esa palabra idólatra? Dígame de dónde proviene esa palabra. Y la mayoría de los protestantes no tienen ni idea de dónde proviene la palabra idólatra. La dicen porque repiten como loro lo que les enseñan, las mentiras que les enseñan, las repiten. Y por eso es que la idea es salir del engaño. Ahora, ¿qué significa la palabra idolatría? La palabra idolatría viene de 2 palabras. La primera, que es la palabra ídolo, y ya sabemos que es un ídolo. Y la segunda, que es la palabra latría. Pero la palabra latría
se compone de 3 palabras, que son los grados de adoración. Son 3 palabras las que hay que estudiar para llegar a la palabra latría. Y no me vengan a decir que las palabras no son importantes, porque si las palabras no fueran importantes, entonces porque ustedes creen en la palabra de Dios, y si la palabra no fuera importante, ¿por qué nos llaman idólatras? Entonces la palabra sí tiene un significado. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuáles son esas 3 palabras que nos van a llevar a entender qué significa la palabra latría? Muy sencillo. Primera palabra es la palabra dulia o dulía. Escríbela. Dulia o dulía. Es que en algunas traducciones viene con tilde y en otras sin tilde. Entonces puede decir dulia o dulía. Y la dulia o dulía es un respeto, un cariño o un aprecio. Simplemente eso. Un cariño, un respeto o un aprecio. La segunda palabra es hiperdulía o hiperdulia. Escríbela, por favor. Hiperdulía o hiperdulia. Entonces, si la primera es un cariño o un respeto, la segunda es el amor, un amor, ¿cierto? Un amor. Ya no es solamente el respeto o el cariño, sino que es un amor. Un amor que se le puede profesar a una persona. Un amor que se le profesa a nuestra mamá o a nuestros padres. Ese amor. ¿Ya es latría? No. ¿Es dulía o es hiperdulía? ¿Ya es latría? No. ¿Y qué es latría? ¿Qué significa etimológicamente la palabra latría? La palabra latría significa adoración. Adoración. Ahora sí compongamos la palabra. Idolatría. ¿Qué es idolatría? Es a un ídolo darle la adoración que es para Dios. ¿Qué es la idolatría? Es darle la adoración que es para Dios a un objeto. Ahora pongamos los 3 términos en términos espirituales. Dulia, un respeto, un cariño, un aprecio. Nosotros los católicos, ¿por quiénes sentimos dulia? Por los santos, por los santos. Admiración, respeto, cariño, porque ellos nos enseñaron el camino hacia Dios, porque ellos afrontaron al mundo, porque ellos fueron de frente al mundo y lo vencieron y murieron mártires, muchos de ellos, y otros dieron testimonio. Dulia, ¿ya es latría? No, yo creo que esta imagen es Dios, no, yo creo que San Charbel es Dios, no, yo no soy tan estúpido y la mayoría de los católicos no lo somos. Ni esta imagen es Dios, ni San Charbel es Dios, no somos tan tontos. Eso se llama dulia, un respeto, un cariño, un aprecio. Segundo, hiperdulia. Hiperdulia, ¿por quién sentimos hiperdulia? Perdón, aquí que me acerque. Por ella, María Santísima. ¿Qué es la hiperdulia? Un amor, el que profesamos por nuestros padres. Si usted ama a su papá, si usted ama a su mamá, ese amor que usted siente por ellos se llama hiperdulia. Y aquí está por quien sentimos hiperdulia. ¿Ya es latría? No. ¿María es Dios? No. María no es Dios. ¿Y esta imagen de María niña es Dios? No. Esto es un yeso. Esto no es Dios. Es una imagen, no es un ídolo. Yo no creo que ella sea Dios. Ni ningún católico en el mundo cree que María es Dios, ni que las imágenes que tenemos de María sean Dios. No, no somos tan estúpidos. Hiperdulia. Sentimos amor por María. Y vemos una imagen y recordamos ese amor que tenemos por ella porque es nuestra madre. Porque es nuestra madre. ¿Ya es latría? No. Ahora, ¿por quién sentimos nosotros latría? Por el único Dios verdadero que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Por ello sentimos latría, por Dios que es el creador de todo. Por Él sentimos latría. Por el Espíritu Santo, que es el Consolador, el que vino en Pentecostés. ¿Y qué estaba haciendo la primera iglesia en Pentecostés? Estaba reunida en oración con algunas mujeres, y lo dice Hechos 2, y con María. La primera iglesia estaba con María, amigo protestante. Estaba con algunas mujeres y resalta Hechos de los Apóstoles y con María, la madre de Jesús. ¿Por qué la resalta? Porque es importante. Porque es importante. Por el Espíritu Santo sentimos latría. Por el Padre Creador de todo, latría. Y por Jesucristo sentimos latría. Porque es verdadero Dios y es verdadero hombre. Juan capítulo 1, versículo 1. Al principio la palabra estaba con Dios y al principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesucristo es Dios. Recordemos allí el pasaje con Tomás.
ven, mete tus manos en mis manos, en mis llagas, mete tu mano en el costado. ¿Y qué le dice Tomás? Señor mío y Dios mío. Lo reconoce, Jesucristo es Dios. Y Jesucristo dijo que aquel que coma su carne y beba su sangre tiene vida eterna. Y Jesucristo dijo, aquel que no coma mi carne y no beba mi sangre no tiene parte conmigo. Él se quedó porque su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Capítulo 6 de San Juan, todo ese capítulo, léanlo. Su cuerpo verdadera comida, su sangre verdadera bebida. Entonces Dios se queda en el pan y en el vino. Por eso nosotros a la Eucaristía también le sentimos latría, porque está la presencia de Dios en ese pan y en ese vino. Dios se encarna en las especies eucarísticas. Por eso por las especies eucarísticas sentimos latría, porque ahí está nuestro Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Ves? Entonces ya vamos viendo. Dios no condena las imágenes, Dios condena los ídolos. Entonces tenemos dulía, hiperdulía y latría. De ahí viene la palabra idolatría, de esa latría, y también viene otra palabra, egolatría. ¿Qué es la egolatría? Creer que uno es Dios. Creer que nosotros somos dioses. Eso es la egolatría. Creernos dioses. ¿Cuál fue la tentación que le hizo la serpiente a Adán y Eva? Si coméis del fruto, seréis como Dios. Ese es el pecado eterno, ¿no? El pecado que tuvo el primer ángel caído. ¿Por qué no puedo ser Dios? ¿Por qué no puedo entrar en el lugar santo? Porque él no era Dios. Egolatría, los que se creen los superapóstoles. Egolatría, creerse Dios. No existe en ninguna parte de la Biblia, la palabra imagenlatría. No existe, porque Dios no condena las imágenes, condena los ídolos. Bueno, vamos a ver entonces cuál es la doctrina del Nuevo Testamento, que es la doctrina que nosotros heredamos en la Iglesia cristiana católica y que obviamente muchos pastores muchas veces no enseñan. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen muchas veces es engañar a la gente, ¿no? Y crear odio contra la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia católica. Y vamos a ver entonces realmente qué es la idolatría desde el punto de vista de la primera comunidad cristiana, desde los ojos de los primeros apóstoles. Entonces, el primer texto que vamos a estudiar está en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, anótenlo por favor, y después lo buscan porque esa es la tarea. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 26 y siguientes. Entonces dice por acá, Hechos, capítulo 19, versículos 26 y siguientes. Escuchen lo que pasó aquí en este texto. Dice lo siguiente. 26, pero estáis viendo y oyendo decir, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, que ese Pablo, ya sabemos de cuál Pablo está hablando, ha persuadido a mucha gente a cambiar una idea que ellos tenían, a cambiar esa idea. Vamos a ver cuál es esa idea. Lo vuelvo a repetir. Perdón que repita tanto, pero la idea es que nos quede. Pero estáis viendo y oyendo decir, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, que ese Pablo ha persuadido a mucha gente a cambiar de idea. Ellos tenían una idea y Pablo se la está cambiando. ¿Cuál era la idea que ellos tenían? Vamos adelante. Diciendo que las imágenes fabricadas por los hombres no son dioses. ¿Ven? Pablo dice lo que nosotros los católicos decimos, que esa imagen no es Dios, que no somos tan ignorantes. Eso es lo que Pablo está enseñando. ¿Por qué está enseñando eso Pablo? Porque la gente de Éfeso y de toda Asia tenían falsos dioses, y esos falsos dioses, ellos los esculpían y decían, mire, esta imagen es Dios. Ellos no decían que esa imagen representaba a Dios, ellos decían que esa imagen era Dios. El mismo pecado que cometió el pueblo judío en el Antiguo Testamento con el becerro de oro. Ellos no dijeron, este becerro representa a Dios. Ellos dijeron, este becerro es vuestro Dios. Y aquí en el Nuevo Testamento sigue pasando lo mismo. Y ese mismo texto que estamos leyendo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 26 y siguiente, nos lo sigue aclarando. Vamos adelante. Dice entonces, pero estás viendo y oyendo decir que no solamente en Éfeso, sino casi toda Asia,
Ese Pablo ha persuadido a mucha gente a cambiar de idea, diciendo que las imágenes fabricadas por los hombres no son Dios. Ojo con lo que sigue. Y esto no solo acarrea el peligro de nuestra profesión caiga en descrédito. ¿Cuál es la profesión de ellos? Hacer imágenes y decir que esas imágenes eran Dios. Eso era lo que ellos hacían. Decir, es que yo hago esta imagen y esa imagen es Dios. Pero como Pablo se les está enseñando otra cosa, ellos tienen miedo. Sigamos, dice, sino también de que el templo mismo de la gran diosa Artemisa sea tenido en nada y acabe siendo despojado de su grandeza. Aquellos a quienes adora toda Asia, ¿sí ven? Eran idólatras, porque ellos pensaban que la imagen que estaba dentro de ese templo y que las imágenes que hacían las personas eran esa diosa, la diosa Artemisa, que la imagen era la diosa. Entonces dice, su grandeza aquella quien ahora toda Asia y el mundo entero, perdón, voy a ir hasta un poquito más atrás. El templo de la gran diosa Artemisa sea tenido por nada y acabe siendo despojado de su grandeza, aquella a quien adora toda Asia y el mundo entero. Al oír esto se pusieron a gritar enfurecidos, grandes Artemisa de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión. ¿Ven? Pablo está cambiando una idea. Y Pablo está cambiando la idea que decía que las imágenes eran Dios. Esa es la doctrina católica, mi hermano. Eso es lo que nosotros siempre hemos dicho, que una imagen no es Dios, que una imagen es simplemente eso, una imagen. Y les está cambiando la idea a quienes piensan que una imagen es Dios. Les está cambiando la idea a los que piensan que una imagen es Dios. Y ellos, que eran fabricadores de imágenes y que decían que esas imágenes eran Dios, tienen miedo, ¿no? Así como tienen que tener miedo a aquellos que nos injurian diciendo que nosotros creemos que nuestras imágenes son Dios. Eso es una ignorancia completa. Pablo lo dice. Cambien ese chip. Las imágenes no son dioses, mis hermanos protestantes. Lo dice San Pablo. Hechos capítulo 19, versículo 16 y siguientes. Pablo cambió ya ese chip hace 2000 años. Cámbielo usted, hermano protestante. Las imágenes no son Dios. San Pablo lo dice. Bueno, vamos más allá, porque es que me emociono, ¿no? Segundo, Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo 14. Hechos capítulo 14. Anótenlo por favor. Capítulo 14, versículo 11. Mire lo que pasó en esta escena. Porque es que no solamente la idolatría es creer que alguna imagen es Dios. La idolatría también es creer que las personas son Dios. Eso también es idolatría. Creer que una persona es Dios. Una persona diferente a la persona de Jesucristo, obviamente, ¿no? Mire lo que pasó en esta escena. Estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 11. Dice de la siguiente manera. La gente al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en Licaonio. Los dioses han bajado hasta nosotros en la figura de hombres. A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era quien dirigía la palabra. El sacerdote del templo de Zeus, que hay a la entrada de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y rodeando a la gente se disponían a ofrecer un sacrificio. ¿Ven? Tuvieron a Pablo y a Bernabé por dioses. Dijeron, aquí está Zeus y aquí está Hermes. Tuvieron a hombres como Dios. Y les iban a hacer un ofrecimiento de sacrificios. Como ¿a qué me suena eso? Como a esas personas que mensualmente tienen que darle un diezmito. ¿Cierto? Como si fueran dioses. Y que se abrogan ese derecho a recibir lo que no es de ellos. Porque el diezmo era para los sacerdotes levitas. Para los sacerdotes porque no tenían tierra, para ellos era el diezmo, pero hay unos que se abrogan, ¿no? No le robe a Dios. ¿Y quién recibe eso que supuestamente se le roba a Dios? Los pastores, ¿no? Y aquí entonces dice que a Pablo y a Bernabé también querían idolatrarlos como dioses, pero mire qué pasó, vamos adelante. Entonces dice, al oír los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestiduras. ¿Por qué rasgaron sus vestiduras? Porque eso era un signo grande de indignación. Y se lanzaron en medio de la gente gritando, amigos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, a la igual condición que vosotros, que os predicamos que abandonéis
estas cosas vanas y os volváis al Dios vivo. Y os volváis al Dios vivo. ¿Mm? Esto es palabra de Dios. Esto no es lo que yo estoy diciendo. A Pablo y a Bernabé querían idolatrarlos como dioses y les querían ofrecer sacrificios. Y ellos dijeron, no, Señor, nosotros somos hombres como ustedes. Dejen de ser idólatras. Dejen de ver que las personas son dioses. Y a decir que las personas son dioses, eso no existe. El Dios es uno. El Dios es uno. Bueno, las preguntas al final. Con eso al final, anoten las preguntas y al final las hacemos. Vamos adelante. Entonces ya vemos que la idolatría es creer que una imagen es Dios. Creer que una imagen es Dios. Y eso es un ídolo. Creer que ese ídolo es Dios. Y segundo, creer que personas también son Dios. ¿Listo? Y ofrecerles sacrificios. Tercer texto. Vamos para Hechos de los Apóstoles. Aquí mismo en este libro. En el capítulo 17, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 29. Ojo con esto que es súper interesante. Hechos 17, versículo 29. Lo voy a buscar por acá. Ojo con lo que dice. Ojo con lo que dice acá. Hechos 17, 29. Dice, si somos pues linaje de Dios, es decir, si nosotros somos pueblo de Dios, póngale cuidado, no debemos pensar. El que es de Dios no debe pensar esto. El que es de Dios no debe pensar esto. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Hechos capítulo 17, versículo 29. Si somos pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, es decir, que Dios, sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, moldeado por el arte y por el ingenio humano. Más claro, no canta un gallo, mis hermanos. Los que somos de Dios, no podemos creer que una imagen, y lo voy a leer literalmente, si somos pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, moldeados por el arte o el ingenio humano. Dios, pues, pasando por alto tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse. ¿Quiénes creen que las imágenes son Dios? ¿Nosotros los católicos? No. Nosotros siempre hemos aclarado que nuestras imágenes no son Dios, que son solo eso, imágenes, que son una representación, lo que dice la Real Academia de la Lengua. ¿Qué es una imagen? Lo dijimos al principio, un retrato, una copia, una representación. No somos tan ignorantes para creer que una imagen es Dios o que Dios se asemeje al oro o a la plata o a la piedra. Pero sí, quienes creen que las imágenes son Dios. Aquellos que nos dicen que nosotros somos idólatras. ¿Por qué? Porque adoramos supuestamente las imágenes. ¿Ven? Nosotros no creemos que una imagen sea Dios, pero otros sí creen que nuestras imágenes sí son dioses. Entonces la ignorancia no viene de nosotros, porque nosotros tenemos muy en claro quién es Dios. Y tenemos muy en claro qué es la dulía, la hiperdulía y la latría. Y tenemos bien en claro qué significa etimológicamente la palabra idolatrar y la palabra adoración y la palabra ídolo, como la mayoría de los protestantes no lo saben. Pero sigamos adelante, pues esto se pone bueno, esto se pone cada vez mejor. Entonces vamos a la siguiente, que es Primera de Corintios. Vamos a buscarla por acá. La anotan, por favor. Primera de Corintios, no es lo que digo yo, es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4. Miren lo que dice aquí, que es supremamente interesante. Dice, ahora bien, acerca de comer carne sacrificada a ídolos, ya sabemos que los ídolos que vemos no significan nada. ¿Qué son los ídolos? No son nada, no lo digo yo, lo dice San Pablo a los Corintios y se lo vuelvo a leer. Dice, ahora pues, acerca de comer carne sacrificada a los ídolos, ya sabemos que los ídolos que vemos no significan nada. ¿Y por qué no significan nada? Sigamos, porque es que yo no leo solamente un pedazo, tenemos que ver todo el entorno. Ya sabemos que los ídolos que vemos no significan nada, pues no hay más que un único Dios.
No significan nada los ídolos, ¿por qué? Porque existe un único Dios y eso es lo que predicamos nosotros. Dios es uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y de dónde proviene esa verdad? ¿De dónde proviene esa verdad? De la Escritura. ¿Y quién la defiende? La Iglesia Católica, porque es un dogma de la Iglesia Católica. Eso no se lo inventó ningún pastor en ninguna época. Eso Dios lo dio al depósito de la fe católica. Nosotros creemos por dogma de fe que Dios es uno y trino. Y eso que ustedes repiten lo aprendieron de la Iglesia Católica que la fundó Cristo. ¿Ven? Entonces dice, ya sabemos que los ídolos que vemos no significan nada, pues no hay más que un único Dios. Pues aún que la gente les dé el nombre de dioses, vean, la gente le da el nombre de dioses, ¿cierto? Viene en el cielo y en la tierra, ¿m? De forma que hay para la gente multitudes de dioses, ¿no? Para la gente hay multitudes de dioses y de señores. Para nosotros no hay más que un único Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y para el cual existimos, y un solo Señor, Jesucristo, por quien existen todas las cosas y nosotros por Él. Eso es lo que cree la Iglesia Católica, eso es lo que la Iglesia Católica ha enseñado, que hay un único Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Nosotros no creemos que una imagen es Dios. Para nosotros no hay ídolos, porque creemos que esta imagen que tengo acá es una representación. Lo que dice la etimología de la palabra imagen. Yo no creo que San Charbel sea Dios. Lo repito, no sean ignorantes, no nos difamen diciendo que nosotros le rendimos culto a las imágenes. Y ya vamos a ir para allá, porque vamos masticando poco a poco, poco a poco. ¿Listo? Entonces, aquí que nos dice, los ídolos no son nada, no son nada los ídolos, porque existe un único Dios y un solo Señor. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Y que ese único Señor se quedó con nosotros porque no lo prometió, que estaría hasta el fin del mundo con nosotros, hasta el fin de los tiempos. ¿Y cómo se quedó? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, mi cuerpo verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que ustedes tanto defienden supuestamente. Bueno, pero vamos adelante. Es que me emociono. Vamos a ver este que me parece súper importante. Súper importante. Y vamos a empezar a ver qué es realmente adorar. Vamos a ver qué realmente es adorar según la palabra de Dios, no lo que yo digo, lo que dice la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces vamos a buscar el Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4. ¿Listo? Juan capítulo 4, versículo 23. Entonces Jesús está hablando con la samaritana. Y le dice esto Jesús a la samaritana. Pongan cuidado que le dice Jesús a la samaritana. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos, ahí empieza a darnos una enseñanza. Dice, pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos. ¿Qué quiere decir con esto Jesús? Que hay adoradores verdaderos y adoradores falsos. Pero hay una característica para reconocer a los adoradores verdaderos. Hay una característica. ¿Cuál es? Vuelvo y lo leo. Juan capítulo 4, versículo 23. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo lo adorarán? En espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Ojo con esto. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué nos dice aquí Jesús por medio de la samaritana? ¿Qué nos dice? Que la adoración verdadera de Dios es un acto espiritual, no es un acto externo. No es un acto externo. Cuando yo le pregunté a un hermano protestante en esta misma semana, le dije, ¿qué es adorar? ¿Por qué usted dice que yo adoro imágenes? Y me dice, porque es que ustedes la besan. ¿Cómo así? ¿Es que besar es adorar? ¿Besar es adorar?
Es que ustedes tocan las imágenes. Ah, es que tocar las imágenes es adorar. Es que ustedes se arrodillan frente a las imágenes. Ah, es que arrodillarse es adorar. ¿En serio? Entonces usted cuando adora a Dios, ¿usted toca a Dios? ¿Usted puede tocar a Dios? Usted no puede tocar a Dios. Entonces usted no lo adora. Eso es mentira. Porque la adoración no es un acto externo. Lo dice aquí la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículo 23. Llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y tú crees que tocar es adorar? ¿Tú crees que tocar es adorar? Es una mentira. Es una gran mentira. ¿Tú crees que besar es adorar? Entonces, ¿por qué besas a tu esposa o a tus hijos? Los estás adorando, idólatra. Besar no es adorar porque la adoración es un acto espiritual, no es un acto externo. Hay que ver la palabra de Dios con lo que nos enseña, no con lo que los mentirosos de los pastores quieren lavarte el cerebro. Los adoradores de verdad lo harán en espíritu y en verdad. No solamente, y ya vamos a ver por qué les digo que arrodillarse tampoco es adorar. Ya lo vamos a ver, porque yo todo lo que digo lo analizo muy bien, palabra por palabra. La adoración no es un acto externo. Besar no es adorar. Tocar no es adorar. Porque si eso fuera adorar, tú, hermano protestante, tendrías que besar y tocar a Dios. Y no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. ¿Entiendes? Es un acto interno, espiritual, que nosotros lo vivimos cuando comulgamos, adoramos a Dios. Lo adoramos en espíritu y en verdad. Sigamos adelante. Interesante, ¿no? Que quitar tantas máscaras, porque es que llevamos muchos años en los que se nos dice idólatras y se nos ofende. Y a nosotros los católicos sí nos pueden difamar. Y a nosotros los católicos sí nos dan palo. Pues o llegó el tiempo en que nos quitemos ese yugo de encima, de tantas mentiras. Ahora, vamos a ver, ¿qué es adorar? Vamos a ver Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, y vamos a buscar el verso 16 y siguientes. Y vamos a ver qué hace Jesús cuando se encuentra con una imagen. A ver si es que las imágenes, qué piensa Jesús de las imágenes. A ver si es que Dios dice, quiten las imágenes, destruyan las imágenes son una porquería. Vamos a ver qué dice Jesús cuando se encuentra con una imagen. Cuando estamos aquí, Marcos capítulo 12, versículos 16 y siguientes. Dice de la siguiente manera. Vamos a ir desde el 15. Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vean. Aquí a Jesús lo están probando y lo están tentando, diciendo que sí se le debe dar tributo al César. Póngale que cuidado que esto es súper importante. Entonces dice el Señor, mas él, dándose cuenta de su hipocresía, que lo estaban probando, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Cuando se lo trajeron les preguntó, ¿de quiénes son las imágenes y la inscripción? Dice Jesús, le pregunta a Jesús, ¿de quién son esta imagen y la inscripción? Ellos respondieron, del César. Si las imágenes fueran malas, Jesús diría, boten esa moneda, que ahí tiene una imagen, y cómo le ocurre tener eso ahí en su bolsillo, si es que eso es malo, bótenlo. Pero ¿qué dice Jesús? Dice, Jesús dijo entonces, lo del César, devolverlo al César. Lo del César, devuélvanselo al César. Y lo de Dios, a Dios. ¿Ven? ¿Ven? Eso es nada. Es una imagen nomás. Es simplemente una imagen. Si las imágenes son malas, ¿por qué guardas billetes si tienen imágenes de personas? ¿Por qué cuidas tanto el dinero si tienen imágenes? Eso no es nada. Una imagen no es nada. Ahora, devolverlo al César y a Dios lo que es de Dios, porque a Dios no lo podemos comprar. No hay diezmo que pague la entrada al cielo. No hay diezmo que pague la entrada al cielo. Dios es el dueño de todo y a Dios no se le puede robar.
Por eso no seas mentiroso cuando le digas a la gente que si no das el diezmo eres un ladrón y que le estás robando a Dios. A Dios no se le puede robar, porque Dios es el dueño de todo, del oro, de la plata, de todo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? La adoración en espíritu y en verdad. Algo que no se puede medir, algo que no se puede contar. Eso es lo que es de Dios. Nuestro espíritu es de Dios. Eso es de Dios. ¿Listo? Pero sigamos adelante, porque es que esto aquí no termina. Todavía faltan unas pequeñas pildoritas deliciosas para que la bajemos con este tintico. Vea. Echémosle un sorbito al tinto, que esto está emocionante. Vamos entonces ahora a seguir con esto de qué es la adoración y veamos el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Aquí lo estoy buscando. Anótalo, capítulo 4. San Mateo, capítulo 4. ¿Listo? ¿Ya lo tienes? Mateo, capítulo 4, versículo 8 y siguientes. Entonces dice de la siguiente manera. En este momento Jesús está siendo tentado, ¿no? Por el demonio. Entonces el Espíritu llevó a Jesús al desierto y está siendo tentado por el demonio. Y aquí vamos a ver qué de verdad es cuál es la diferencia entre una y otra cosa. Entonces dice lo siguiente. Entonces el demonio lo está tentando. El versículo 8 dice lo siguiente. De nuevo lo llevó consigo el diablo, a Jesús obviamente, a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré. ¿Ve? ¿Qué tenía el demonio en ese momento? Egolatría. ¿Qué tenía el demonio en ese momento? Egolatría. Dijo, todo esto es mío. Pobre tonto, ¿cierto? No tenía dominio de nada. Todo eso es de Dios. Pero mire lo que le dice el demonio. De nuevo lo llevó consigo el diablo, a Jesús obviamente, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré. Ególatra, ¿no? Es un ególatra el demonio, piensa que él es Dios. Pero mire la condición que le pone a Jesús. Dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Si te postras y me adoras, le dice. Vamos a leerlo todo. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Hay dos acciones ahí. Hay dos acciones. Si te postras, que ni siquiera es arrodillarse, sino tenderse, porque la postración es la humillación máxima que hay. Por eso nosotros, ¿ante quién nos debemos postrar? Ante Dios. Si te postras, no si te arrodillas, si te postras, ese es un primer acto, y me adoras. Y me adoras. Para aquellos que dicen que arrodillarse siempre es adorar, no. Son dos acciones diferentes. Si te postras y me adoras. ¿Por qué? Porque el demonio es un ególatra. Es un ególatra. Él dice que él es Dios. Y le ofrece algo a Jesús que ni siquiera es de él. Que ni siquiera le pertenece. Pero mire la respuesta de Jesús. Escúchala. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Al Señor tu Dios adorarás. ¿Cómo? En espíritu y en verdad, no con actos externos. Eso no es la adoración. Tocar no es adorar, besar no es adorar, arrodillarse no es adorar. No. Al Señor tu Dios adorarás. ¿Cómo? Como lo dice Jesús, en espíritu y en verdad. Y solo a Él le darás culto. ¿Y qué dice más adelante? El diablo finalmente lo dejó. Se dio cuenta que no, con él no podía. ¿Por qué? Porque Jesús adoraba en espíritu y en verdad. Jesús adoraba en espíritu y en verdad. Ahora vamos a ir a ver viendo y les voy a dar los dos últimos caramelitos y les voy a dar las últimas dos perlitas para que veamos quiénes son los idólatras de hoy en día. ¿Quiénes son los idólatras de hoy en día? Vamos a verlos. No según lo que yo digo, según lo que dice la Biblia, ¿listo? Entonces vamos a buscar allá el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 16. Anótalo por favor. Anótalo por favor. Igual este video va a quedar grabado, ¿no?
y va para que usted coja el enlace y se lo comparta a sus hermanos protestantes. Dígale, mire, aquí le mando este caramelito para que vea el engaño en el que lo tienen. Entonces, Lucas capítulo 16, aquí ya lo tengo, y vamos a ir al verso 13. Y ojo con lo que dice de los nuevos adoradores. Esta es la primera, pero la segunda va a ser más concreta. Entonces dice, Lucas capítulo 16, versículo 13, dice de la siguiente manera: ningún criado, los criados somos nosotros, todos, somos los criados del Señor. Ningún criado puede servir a dos señores. Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y ama al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a dos señores. No se puede tener dos dioses. No se puede tener dos señores, porque el Señor es uno y Dios es solamente uno. Tenemos un Dios y un Señor. No podemos servir a dos, porque amamos a uno y aborrecemos al otro. Pero miremos que este mismo texto nos va a decir a quién se refiere. ¿A quién se refiere? ¿Quiénes son aquellos que tienen dos señores? Vamos a ver. Vamos a leerlo todo. Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. No podréis servir a Dios y al dinero. Aquellos que están entregados a recolectar dinero, aquellos que engañan a la gente con el tema del diezmo. Y si quiere les hago otro video sobre el diezmo para que vean que el diezmo en el Nuevo Testamento no es lo que nos enseñaron, lo que les están enseñando a esos pobres que prefieren que una persona se muera del hambre, ¿cierto? Porque dice que le está robando al Dios, que le está robando a Dios. A Dios nadie lo roba, de que Dios es el dueño de todo. Pero entonces dice aquí, no podéis servir a Dios y al dinero. Y esto me recuerda a otro texto, y es el texto de aquel joven rico que llega donde Jesús y le dice, Señor, ¿cómo puedo alcanzar el cielo? Y el Señor le dice, ve y cumple los mandamientos. Y el joven rico dice, no, yo ya los cumplí, desde pequeño los cumplo. ¿Y qué le dice Jesús? Ve y vende todo lo que tienes. ¿Y qué le dice? Dámelo, que yo soy el pastor, dámelo a mí, vaya y venda lo que tiene y me da el diezmo. ¿Jesús le dice eso? No, mi hermano. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué le dice? Si sabes tanto de la palabra de Dios, respóndeme. ¿Qué le dice Jesús a ese joven rico? Ve y vende todo lo que tienes, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Vaya, dígale a su pastor, ¿usted ama a Dios? ¿Usted quiere entrar al cielo? Venda todo lo que tiene y déselo a los pobres en este momento de necesidad, en este momento en que la gente clama por comida, porque después del virus, ¿qué va a venir? Para muchos, el hambre. Usted que tiene tanto haya encaletado de lo que le ha robado a tantas familias con el tema del diezmo. Vaya, entrégueselo a los pobres. Eso se lo manda Jesús. No se lo mando yo, se lo manda Jesús. Se lo manda en la figura del joven rico. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y el joven rico qué hizo? Se fue. Se fue. Porque no conocía quién era Jesús. Porque vivía de engaños. Y ahora vamos para terminar. Esto podría extenderlo mucho más, pero lo hice simplemente para que viéramos que no tenemos que llevar más esa carga que nos han puesto de idólatras. Y vamos a ver con este texto quiénes son realmente los que son ahora, hoy en día, los nuevos idólatras. Vamos a ver quiénes son los nuevos idólatras. Y búscalo, por favor. Y es Colosenses, de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. ¿Listo? Anótalo, por favor. Y ojalá que lo escribas en mayúscula. Escribe este texto en mayúscula. Colosenses, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Anótalo en mayúscula y si lo estás anotando, subráyalo y apréndetelo de memoria para que cuando un protestante te diga idólatra, sáquele este texto, apréndaselo de memoria. Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice? ¿Quiénes son los nuevos idólatras? Vamos a leerlo. Dice, por tanto, dad muerte a todo terreno
que haya en vosotros de fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría. Lo voy a volver a leer. Por tanto, dad muerte, dice el Señor a través de San Pablo a los colosenses. Dad muerte, que muera esto en ti. ¿Y qué dice que a qué le tenemos que dar muerte? Ahorita en Semana Santa. Por tanto, dad muerte a todo terreno que haya en vosotros. Fornicación, dadle muerte a la fornicación. Impurezas, pasiones, malos deseos. Y ojo con esta perlita. Ojo con esa perlita. Y a la codicia, que es una idolatría. ¿Quiénes son los nuevos idólatras? ¿Quiénes son los nuevos idólatras? Aquellos que están en los hospitales, aquellos que están ayudando a los pobres, aquellos que están entregando mercados, que tienen un clériman, que tienen un hábito, son las monjas que están en el África. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los nuevos idólatras? Los que están ayudando allá. Yo en estos días que fui a visitar a los enfermos y que vi sacerdotes, religiosos y religiosas, ¿esos son los nuevos idólatras? No. ¿Quiénes son los nuevos idólatras? Dice, la codicia, que es idolatría. Los codiciosos, los que acumulan, los que se creen el cuento del capitalismo, aquellos que le roban a la gente en el nombre de Dios, que le roban a la gente diciendo que le den un diezmo que no les pertenece, porque era para los sacerdotes que estaban en los templos, para los levitas, para ellos es el diezmo, para ellos, para los sacerdotes, los que ofrecían sacrificio. ¿Qué sacrificio ofrece el pastor? ¿Qué sacrificio estar en último modelo en el carro y utilizar el último traje? Los codiciosos, aquellos que le dicen a la gente, si usted no entrega lo que tiene, usted le está robando a Dios. Aquellos que no les importa que la gente se muera de hambre. Esos codiciosos, ellos son los nuevos idólatras. Apréndete este texto de memoria. Apréndetelo. Porque no más de llevar ese yugo sobre nosotros de que somos idólatras. Los codiciosos son los nuevos idólatras. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y es palabra de Dios. Y tanto los católicos como los protestantes diremos cuando escuchemos ese texto, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y perdónenme si me emociono mucho, pero es que ya no más. Yo defiendo la fe, y defiendo la fe con argumentos, y defiendo la fe con lógica, y defiendo la fe con razones, y también sé defender la fe con la Biblia. Nosotros sí la leemos, y nosotros sí la sabemos entender. No como el pastor mentiroso que se la quiere hacer entender, como fue escrita, como fue inspirada. Nosotros tenemos la Biblia literal, desde el concepto de a quien se le inspiró. La Biblia literal desde el punto de vista a quien se le inspiró. Hay que saber en qué idioma fue escrita, hay que saber en qué año, hay que saber qué significaba cada palabra cuando fue escrita. Entonces, mis hermanos, por favor, no más de que nos llamen idólatras, no más. La invitación para mañana, 6:30 de la mañana, vamos a estar con Jesús y vamos a darle adoración en espíritu y en verdad. 6:30 de la mañana, mañana martes, aquí por este mismo canal. Ya saben, a mediodía vamos a tener en cada una de nuestras casas el Santo Rosario. No lo voy a transmitir, pero todo lo vamos a hacer en la casa porque es nuestro compromiso de Semana Santa. Y entonces a las 6 de la tarde, una nueva catequesis. Mañana un tema mejor que el de hoy. Si les gustó el de hoy, el de mañana, como dice ese programa, les va a gustar el doble. Porque vamos a profundizar, vamos a ser católicos de verdad. Ya no necesitamos más católicos de bulto. No necesitamos más católicos ignorantes que se vuelvan protestantes. Necesitamos es católicos, berracos. Que conozcamos esto, palabra de Dios. Y me hacen el favor y en estos días me repasan esos textos que les di. ¿Listo, mis hermanos? Bueno, leamos algunos comentarios, a ver qué nos dicen por acá. Escriban a ver si les gustó. Entonces está doña Luz Marina. Dios la bendiga. Gracias por acompañarnos. Dice muy interesante, excelente. Por aquí tenía, es que se me fue John Jairo. Sé que me estaba escribiendo, pero no alcancé a ver sus comentarios. Doña Miriam Toledo, entonces dice amén, excelente.
Dieguito Alejandro, saludos mi hermano, bendiciones para usted y su familia. Gracias por vernos. Y nos da las gracias. Miriam Neampira, gracias Padre. Gracias por las enseñanzas, gracias a ustedes por estar ahí. Mi hermano John, bueno, no alcancé a ver sus comentarios, pero ahorita los voy a ver y si quiere con mucho gusto le respondo, lo que sea, mi hermano. Para eso estamos. En el nombre de Dios y con toda humildad y con toda sencillez, respondemos hasta donde el Espíritu Santo nos permita entender. Bueno, Dios me los bendiga, muchas gracias por estar ahí y gracias por aguantarme con esa emoción. Ni siquiera me alcancé a tomar el tinto, pero ya así frito también sabe bueno. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe hoy y siempre. Amén. En compañía de la Reina del Cielo, María Santísima, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Una feliz tarde para todos. Dios me los bendiga.